Mundo Católico, construyendo la civilización del amor, presenta. Bienvenidos de nuevo en Mundo Católico, en el programa de ayuda a la Iglesia que sufre, de la Fundación Pontificia que desde hace más de 68 años está trabajando por los cristianos necesitados y por los cristianos perseguidos. Bienvenidos y bienvenida Julieta, la directora nacional de ayuda a la Iglesia que sufre. ¿Cómo estás, Julieta? Gracias. Hola, ¿qué tal todos? Ya estamos otra vez por aquí. En continuación, sobre esto del Congreso, que bueno, hay mucho material para poder comentar con todos ustedes. Muchas gracias. Sí, yo creo que si pudiéramos realmente mostrar a nuestros telespectadores todos los programas que hemos grabado y todas estas horas, tendríamos el material para todo el año. Exactamente. Y además sí. un material muy bueno. bueno. Así que hoy realmente vamos a hablar, el último programa, no sé si ustedes se recuerdan que hemos hablado de Jordania y los campos de refugiados de Padre Carlos Khalil, que está trabajando con los refugiados. Él mismo lleva en su parroquia unas 500 familias cristianas que han abandonado todo, han perdido todo y hoy viven en unas tiendas de campaña, en unos edificios así pequeñitos que no acabaron de construirse, en las realmente condiciones muy precarias, y Padre Carlos, que hacía, ¿recuerdan? Les ayuda con todo, con la comida, con la ropa, con los medicamentos, realmente cuidando como si fueran sus propios familiares. Hoy vamos a conocer un poquito de otra forma esta persecución religiosa, otro enfoque más quizás académico, Sí. aunque es un testimonio también muy bonito, pero con una análisis más profunda por qué están ocurriendo estas cosas. El diácono Rafael es sirio, pero vive aquí en México, y nos va a contar un poquito en este vídeo lo que está pasando y por qué están pasando estas persecuciones, esta guerra en Siria. No lo perdáis. María,
auxilio de los cristianos. Bajo tu amparo nos acogemos. Cuida de todos tus hijos, especialmente de los que hoy son perseguidos, maltratados, asesinados. Guíanos hacia tu Hijo Jesús y haz que nunca perdamos la fe. Quiero agradecer mucho a todos ustedes que están aquí, que están interesados mucho del tema del Medio Oriente. Agradezco a Ayuda a Iglesia que Sufre, a todos que me abrieron el camino para que esté yo. Cuando la hermana estaba... Gracias, porque sentí en verdad un don del Espíritu Santo cuando ella estaba hablando. ¿Por qué? Nosotros los dos conocemos a Alepo. Usted es de Latinoamérica. Yo soy de Alepo. Usted vivió la guerra en Alepo. Yo viví la guerra en Latinoamérica. Yo viví la guerra de lejos. Usted es de Latinoamérica, pero conoce ahorita mi ciudad. Yo salí de Alepo, no hubo nada en Alepo. Entonces, ese don, esa fuerza espiritual que sentí cuando ella estaba hablando, sí puedo confirmar a todos ustedes, señores y señoras, sí Cristo sí existe. Cristo existe entre nosotros, somos los cristianos, somos unidos. Estamos hablando de los dos lados del planeta, de la misma ciudad. Mi experiencia es un poco diferente, por eso voy a respetar el tiempo, voy a tratar de respetar el tiempo. Voy a hablar en dos partes. La primera voy a dar mi propia experiencia de la guerra, porque yo viví la guerra desde lejos. Antes del 1 de julio 2012, yo estaba en Alepo. Yo estaba en la universidad trabajando, haciendo la maestría. Tuve la decisión, tuve la vocación de seguir sirviendo en la iglesia. Para formar más esa vocación dije, pues bueno, voy a tener un retiro en Líbano para ver mi padre espiritual allá. Fui a Líbano, salí de Alepo el 1 de julio 2012 y hasta ahora no pude regresar. Salí de Alepo, no hubo nada. Empezó la guerra y empezó otra guerra en mi corazón. Porque tuve la vocación, tuve que tener la decisión y tuve también que ver, pues, ¿qué hago? Mi ciudad se está destruida poco a poco. Y recuerdo en un momento, encontré al arzobispo Pablo de Alepo, que está ahorita secuestrado. Lo vi en Líbano. Y como es mi arzobispo, entonces yo estaba hablando con él para el tema de mi vocación. Y estamos hablando y le dije, pues yo no sé qué hago. Si Alepo tiene una mala situación, ¿hasta dónde? ¿Hasta cuándo va a terminar? Y recuerdo que me dijo él una frase, nunca la voy a olvidar. Me dijo, nunca tienes que conectar tu decisión con una persona, porque nosotros todos vamos a morir. Después de esa frase, en 20 días nada más, secuestraron a él y hasta ahora no sabemos nada de él, porque él de Líbano regresó a Alepo, en el camino lo han secuestrado. Entonces, me quedé un año completo casi en Líbano. Este año para mí fue como los 40 años del pueblo de Israel del desierto. ¿Por qué? Porque yo en ese tiempo soy ahorita mucho más diferente, soy mucho más fuerte. Yo antes no entendía las cosas bien. ¿Qué está pasando? ¿Por qué pasa eso con los cristianos en el Medio Oriente? Y eso es lo que voy a decirlo a ustedes ahorita poco a poco. Vamos a ver el por qué. Ya ahorita tenemos todos ideas de todo el dolor que viven los cristianos. Está bien. Pero hay una cosa importantísima. Los cristianos no son débiles. Jesús no es débil. Y no nos enseñó a ser débiles. No quiero dar la fama a los cristianos del Medio Oriente que son gente débiles que no pueden hacer nada. Sí, no podemos hacer nada porque el mundo no está haciendo nada.
y nunca va a hacer nada, creo. Lo que está pasando ahorita es una vergüenza. Los cristianos salieron de sus casas. Yo personalmente se destruyó mi casa. Ahorita me preguntaron, ¿quieres regresar a ver a Alepo? No. No quiero verla así. Quiero dejarla como es en mi memoria. No quiero verla destruida. No quiero ver que no hay coexistencia religiosa como antes. Ahorita, ¿por qué está pasando todo eso? Bueno, en la plática voy a tratar de explicar cosas un poco políticas, pero no voy a hablar política, es decir, si soy con el gobierno o contra el gobierno. Eso no me importa. Lo que es importante es tenemos números. Estamos hablando del Medio Oriente actualmente. En 1920 en Siria hubo 33% de habitantes cristianos. Ahorita son 10% o menos, porque tienen como 1 año y medio esos números. La otra cosa, Irak, 1975.8%. Ahorita 2.6%. La sorpresa no es nada más. La sorpresa, Belén, 1948 hubo 85% de cristianos, ahorita 12%. Belén, en donde nació Jesucristo. El Padre también va a hablar de eso. Nació en Belén. Jerusalén, 1922, tuvimos 53% de habitantes cristianos, ahorita 2%. Esos números tienen que hacer algo, ¿no? No podemos dejarnos así, nada más mirando y decir, pues qué lástima, ¿no? Bueno, voy a tratar un poco a explicar el problema más profundo. Agradezco mucho al señor arzobispo George cuando dijo unas palabras muy claramente, cuando explicó en unas frases una historia de cientos de años. Ahorita voy a tratar a explicar eso sobre mapas. Tenemos aquí el Imperio Otomano, ¿ok? Antes del Imperio Otomano, cuando empezó el Islam, empezó en Arabia Saudita actual. En 50 años después de que esa religión nació, empezó el ejército musulmán a entrar al Medio Oriente actual. Leemos en los libros de la historia que cuando entraron los musulmanes al Medio Oriente no hubo nadie que hablaba árabe. Alepo, no hablaban árabe en Alepo. En el tiempo de San Juan Crisóstomo, el arameo fue el idioma que se usa en la vida cotidiana, el griego fue el idioma oficial. Entraron los musulmanes, nosotros como cristianos perdimos nuestros idiomas. A mí me molesta mucho cuando me dicen que eres árabe. Yo no soy árabe. Yo conozco bien la historia. Nosotros perdimos nuestra tierra, perdimos nuestros idiomas, perdimos nuestra cultura. Luego, después de cientos de años, en 1580, el Imperio Otomano fue así. Se quedó así un poco menos hasta la Primera Guerra Mundial. Se terminó la Primera Guerra Mundial, hubo un contrato, una decisión entre Francia e Inglaterra para dividir la zona. Dividieron la zona como se ve aquí. A, B, y una zona abajo el control británico, abajo el control francés. La pregunta es, ¿por qué dividieron la zona así? Estamos hablando de una sociedad allá que está formada de sociedades religiosas, es decir, la religión entra en cada cosa en la vida. En la escuela entra la religión, en la política entra la religión, en cada cosa. Es terrible, ¿eh? Es terrible.
Pero los franceses y los ingleses, sabiendo eso, dividieron la zona de una manera en donde en cada parte existen todas las religiones. En cada parte de estos existen los cristianos, los católicos, los ortodoxos, los sunitas, los chiitas, los alawitas, etc. ¿Okay? Y luego dieron el poder en cada país a una minoría. Es decir, en Siria, Estados Unidos misma apoyó al régimen actual para que tenga el poder. Y el régimen actual es alawita. Estamos hablando de 5% de los habitantes alawitas, más o menos. En Irak dieron el poder a Saddam Hussein. Saddam Hussein es sunita y el país es de mayoría chiita. En Jordania dieron el poder a la familia Al-Hashim, que también es una minoría. ¿Por qué hicieron eso? Porque en un momento, cuando quieran, pueden provocar una guerra gigante en esa zona, fácilmente. Porque la religión, es decir, el problema actual en el Medio Oriente no tiene 2 o 3 años, tiene 100 años. Están preparando eso hace 100 años, al menos. En estos 100 años hubo una coexistencia religiosa, pero no profunda. Es decir, yo cuando estaba en la universidad, yo estaba el único cristiano en mi clase. Por ejemplo, 40 personas, yo soy el único cristiano. Nunca tuve problema, pero más profundo adentro de ellos piensan que soy infiel, que pobre, no conoce a Dios. Eso no es coexistencia, no es coexistencia profunda. Eso que duró durante años provocó todo el problema que tenemos ahorita. Esto que pasó con los armenios en 1915, cuando mataron a 1 millón de armenios. Bueno, este es muy importante aquí. Es la mapa del Medio Oriente Nuevo. Bueno, ¿cuándo salió esa mapa? Muchos dijeron, pues es una mentira, es una fantasía, pues ¿qué es eso, no? Pero ahorita sí van a seguir las noticias, van a ver que sí eso está pasando. Ahorita esa zona, ya tenemos un poder de los kurdos. Esa zona, ya tenemos poder de los alawitas, esas sunitas. Ahorita lo que pasó hace unos días en Al-Meca, y ustedes van a recordar de mí, lo que pasó en Al-Meca cuando se murieron 700 no sé cuántas personas que fueron en los días sagrados, eso va a mover un movimiento ahorita para pedir que la zona sagrada sea no abajo el poder de los sauditas, pero abajo del poder de muchos países. Lo que está pasando ahorita en Yemen. Entonces, esa mapa no es... Ahorita salió una noticia ayer mismo que cuando entraron los rusos ahorita a Siria, los ISIS ya están dirigiendo al sur para salir a Jordania. Entonces pronto también vamos a tener algo en Jordania. Es la verdad. Estamos hablando algo, sí es difícil, pero es la verdad. Todo eso, el origen, no sé cuánto tiempo tengo. 4 minutos, está bien. Entonces, el origen de todo eso, miren, la guerra que está pasando en el Medio Oriente, según mi propia opinión, mi opinión personal, no es una guerra religiosa. ¿Por qué? El mundo día por día se está dirigiendo más al ateísmo. Nunca va a haber una guerra a causa de la religión. Existe la religión como una cara para la guerra. ¿Por qué? Es el punto más débil en la sociedad. Es decir, si uno tiene un edificio y quiere tirar ese edificio, tiene que conocer el punto más débil en la cimentación o algo, ¿no? Y atacar a ese punto. El Medio Oriente, el punto más débil es la religión. Por eso puede destruir la sociedad, pero no es el objetivo. No la religión es el objetivo, es la economía. La sociedad en Siria, como dijeron, no tenía deudas, no tenía ningún problema económico. La clase media fue mayoría,
Para unos líderes que piensan económicos, que piensan nada más de ganar dinero sin ofrecer trabajo a la gente, estos no le interesan trabajar en una sociedad de clase media grande. Para dividir eso, para tener dos clases, pobres y ricos, hay que cambiar toda la sociedad, como una guerra civil, una guerra religiosa, una guerra con otro país. Ahorita, por ejemplo, muchas personas en Alepo o son pobres, que fueron de clase media, o son pobres o son ricos. Depende de cada uno que trabajaba antes. Entonces, el origen del problema no es la religión. La religión es la manera que usaron los líderes económicos mundiales. Es un negocio más o menos. ¿Cómo? Por ejemplo, si yo soy Arabia Saudita, voy a decir, bueno, voy a dar $500 millones para comprar armas, para destruir Siria, ¿ok? Se destruyó Siria, salieron los cristianos que son la mayoría de clase media. La clase media es la única clase que puede levantar el país sola, sin ninguna ayuda de afuera. Ya no hay clase media. ¿Quién va a levantar el país? Pues Arabia Saudita. Entra con sus empresas y gana en el lugar de $500 mil, $1 millar, $2 millares. Es puro negocio. Eso lo veo yo. Es mi propia idea o mi opinión personal. Aquí tenemos, por ejemplo, 2 proyectos que están esperando qué va a pasar en Siria. 2 proyectos para traer gas. Uno está a través de Rusia y el otro con Turquía. También este que tiene relación con Israel. Eso aquí es interesante también para Latinoamérica. Si estamos hablando del petróleo, estamos hablando del Medio Oriente. De 63% del petróleo mundial existe en el Medio Oriente, pero el Medio Oriente nada más realiza o produce, 29.6%. Pero como Latinoamérica, 8.9% y tiene 9.2% de producción, pero por ejemplo América, que tiene 5.5%, produce 18.2%. Es ilógico. ¿De dónde vino ese petróleo? También hablamos de la clase media. Soluciones rápido. Repito, como cuando empecé a hablar, nunca tenemos que sentir que somos débiles. Pero en el mismo tiempo, no podemos quedarnos así. Ahorita el mundo está abriendo las puertas a los refugiados sirios. Ok, 1 minuto nada más. A los refugiados sirios. Yo pregunto, ayer dijeron que Alemania recibió 400,000 refugiados sirios. Mi pregunta es, ¿cuál es el porcentaje de los cristianos entre estos 400,000%? ¿Cuánto? ¿Cómo decidieron eso? La idea es, la iglesia, los líderes de la iglesia, hay que obligar los países, empezando en México. México va a recibir 10,000 refugiados. Nosotros queremos que 3,000, por ejemplo, son cristianos. Los cristianos no van a vivir en campos. Los cristianos prefieren morir en el lugar de pedir limosnas. Así son. Yo soy uno de ellos. Pero sí hay que movernos. No podemos quedarnos así. No podemos decir, vamos a rezar. Sí, está bien. Pero Dios en la historia nunca hizo algo solo. Dios trabaja a través de las personas. Si nosotros vamos a rezar y rezar y rezar, nosotros no vamos a ser magios. Dios no es mágico. La solución espiritual, esto me ayuda a mí mismo, me ayuda a entender el problema, me ayuda a rezar para otras personas, pero no es la solución completa. Hay que pensar de otra manera. Yo dejo eso para ustedes. No sé si va a haber preguntas o algo. ¿No? Ok. Entonces agradezco mucho a ustedes para escucharme y por favor tenemos que movernos. Si no, todo va a llegar hasta México.
Y estoy seguro de eso, ¿eh? Y no después de tantos años. No después de tantos años. Perfecto. Gracias. Aquí, por Mundo Católico, construyendo la civilización del amor. Muy bien, dos partes del testimonio del diácono Rafael y dos partes muy importantes. Cómo él vivía realmente su fe, esta guerra, Eso. esta persecución desde México. Y yo realmente, a mí me impactó este testimonio, porque estar en Alepo, de donde es él, una ciudad hoy totalmente destruida, estar ahí es una cosa, pero estar aquí, a miles de kilómetros de Siria, saber que ahí tienes familiares, que ahí tienes la casa, es sufrimiento a veces doble. Y la segunda parte, más académica, un análisis por qué están pasando estas cosas. Yo creo que su presentación, su testimonio fue realmente muy positivo, la gente realmente lo vio como algo imprescindible, saber por qué, no solamente testimonio, oh, esto está pasando, sino por qué está pasando. Además, yo creo que ha sido bien importante. De repente nos hace falta informarnos más, Dominique. Estamos muy poco conectados con lo que está pasando en el mundo. Yo hoy en la mañana escuchaba el debate que está ahora el Partido Demócrata y en Estados Unidos, ¿no? Con todos sus candidatos, Hillary Clinton y todo esto. ¿Cuáles fueron las preguntas centrales o varias de las preguntas centrales en el tema de qué posición tenía? Oriente Medio, Siria, armas. Esas eran las preguntas que les hacían. ¿Por qué? Porque es el tema, es lo que ahorita está pasando allá. ¿Y nosotros qué sabemos de eso? Nada. Nada. Yo creo que ese tema simplemente, quizás en Europa ya cada vez estamos más cerca de este tema, porque por lo que está pasando ahora Europa, por esta invasión, por esta ola de tanta inmigración, de tantos refugiados sirios que piden asilo en Europa, que llegan a nuestras fronteras, pues quizás ha despertado la conciencia de los europeos. Aquí, como ese problema realmente es tan lejano, a miles de kilómetros de aquí, pues quizás no lo sentimos tan cerca, ¿verdad? De una forma tan personal. México tiene sus problemas, tiene sus cuestiones para solucionar, entonces este problema es tan lejano. Pero yo creo que es bueno, era bueno escuchar este testimonio, que verdad que vivir la guerra, la hermana que ha agradecido que estaba ahí en Siria viviendo la guerra y el diácono Rafael viviendo la guerra siendo sirio desde México. Y esta unión, ¿verdad?, espiritual. La pregunta es, ¿nosotros podríamos unirnos a esa situación que el diácono nos expresa magníficamente? Nosotros podemos unirnos a eso desde donde estamos, desde la vocación que tenemos, desde quienes somos, desde donde estamos, podemos unirnos a ellos. La madre en Siria y el hermano acá en México, ¿no? Ahora en México, y pueden unirse al mismo dolor. Y a mí me parece que además tendría que ser esto un tema central, no solo para los católicos, no solo para los cristianos, sino debe ser un tema para todo el mundo. ¿Por qué? Porque toca un derecho fundamental de todos los que vivimos en este mundo, y es el derecho a la libertad religiosa. Y el derecho a la libertad religiosa toca a todo el mundo. Es tu derecho a creer en lo que tú quieras. Y a mí me parece eso muy importante. Sí, y yo creo que este congreso también nos acercó a esta realidad, ¿verdad? Que el derecho de libertad religiosa, a la libertad religiosa no está respetado hoy prácticamente en 82 países del mundo, de 196 en 82 todavía los cristianos, otras minorías religiosas no pueden libremente expresar su fe, son perseguidos o discriminados, ¿verdad? Esto es una realidad, es algo que existe hoy. 40% de los países en el mundo hoy pisotean este derecho fundamental que tienes tú, tengo yo y cada uno de nosotros. Y que además sería interesante ver en México
cómo está este tema del derecho a la libertad religiosa, el derecho a poder creer en lo que tú quieres, y si no estamos siendo también perseguidos en este término o discriminados, ¿no? Cuando uno te da miedo decir soy católico, creo, Sí. vas a ir a misa, ¿no? Nos da pena expresar la ¿Te fe, confiesas? ¿no? Mejor no de... Exacto, ¿no? Sí, yo creo que precisamente de estos cristianos perseguidos, de estos cristianos que viven su fe en nuestros territorios donde hay tanta violencia, tanta persecución, podemos aprender a ser valientes y no tener vergüenza, miedo de decir, soy cristiano, soy católico, ¿y qué? ¿Y qué? Tengo derecho, respeta mi libertad religiosa. Yo creo que esto es muy, muy importante, que nos respetamos unos a los demás. Que yo, cuando hablas de esta persecución de aquí en México, quizás, por supuesto, no es una persecución abierta, una persecución sangrienta. Con sangre, ¿no? Exacto, es una persecución, no es una persecución, es a veces una discriminación, a veces una simple mofa y burla para intimidarte, para que no te sientas seguro, orgulloso de su fe. Quiero decir que hay muchísima gente, hay muchísimos, no lo sé, ámbitos que quieren realmente reducirnos y ponernos en un rinconcito, ¿verdad? Para que no podamos libremente, no lo sé, decir o expresar nuestras ideas, evangelizar en la calle, dar testimonio en la calle. Esto es a veces muy, muy peligroso, con esto hay que tener mucho cuidado. Mucho cuidado, sí. Yo creo que hay dos cosas importantes, que hay una invitación que nos están haciendo. La primera es mucha más información, necesitamos informarnos más. Necesitamos tener una mirada más a un mundo que es mucho más amplio, Sí. y que tiene puntos de encuentro, en donde podemos sentirnos invitados a unirnos en oración, a unirnos en el dolor con nuestros hermanos, para fortalecernos entre todos, ¿no? Yo terminaría quizás, Julieta, con lo que vemos en el Evangelio, cuando en el Nuevo Testamento, por lo general, cuando dice que somos el cuerpo de Cristo, somos los miembros. Si me duele un dedo, ¿verdad? Todo el cuerpo sufre este dolor. Exacto. Somos uno. No podemos realmente, de alguna manera, cerrar los ojos, fingir que no pasa nada en Siria, que no pasa nada en Irak. Somos iglesia, somos un cuerpo de Cristo. Si a algún miembro le duele algo, a todo el cuerpo lo siente y reacciona. Y creo que nosotros somos llamados hoy para reaccionar ante esta injusticia, ante esta violencia de los cristianos, esta persecución, desde aquí, desde México. Y si alguien nos ve por las redes sociales, nos ve por internet, donde sea, en Colombia, Argentina, Brasil o lo que sea, que sienta lo mismo, que sienta, son nuestros hermanos que sufren. Así que tenemos que ayudarles, a rezar por ellos, A informarnos mucho, mucho más. Yo creo que si ustedes siguen nuestra página web, ayudaalaiglesiaquesufre.mx, van a encontrar vídeos, ahí hay muchos testimonios, mucha información. mucha información. Simplemente síganos por las redes sociales, síganos por la página web y simplemente infórmense, fórmense en este tema de la libertad religiosa, en este tema de la persecución religiosa. Bueno, por hoy es todo. Muchísimas gracias. Oye, Dominic, pero también en nuestra página está el informe de libertad religiosa, que Esto también eso es es importantísimo. Este informe es un tema profesional de todo el mundo, hecho el año pasado, y me parece que como un espacio para poder informarnos más, sería interesante que ustedes pudieran accesar en nuestra página y tenerlo Sí, lo en sus pueden manos. descargar. Ahí lo pueden descargar y creo que es algo gratuitamente, importante, sin ningún sí. problema. Y es un análisis muy, muy periodístico, muy bien hecho, de más de 180 países, país por país, lo que está pasando con el tema de la libertad religiosa. Si nos ven los periodistas, profesores universitarios, es un realmente muy buen material para analizarlo, para reflexionarlo. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias por estar con nosotros con Ayuda a la Iglesia que Sufre en México. Por supuesto, dentro de unos días nos vamos a ver otra vez en el mismo plató de Mundo Católico para hablar
de la persecución religiosa y vamos a tener un testimonio realmente Fantástico. precioso, fantástico, de De una la hermana Guadalupe. Guadalupe es una religiosa de la congregación Verbo Encarnado, es argentina y desde hace años, ya creo que son 18 años que trabaja simplemente en el Oriente Medio, en Egipto, en Irak y últimos años en Siria, en la misma ciudad de la que hemos hablado hoy, en Alepo. Nos va a contar día tras día cómo están pasando los cristianos ahí, cómo viven su vida cotidiana. Es impresionante su testimonio, no lo pierdan. Muchísimas gracias, que Dios les bendiga a todos y hasta la próxima. Muchas gracias, Julieta. Gracias, Dominique. Nos vemos para la siguiente. Mundo Católico presentó